Recuperando la memoria. Un programa para reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Promovido por la Asociación para la Memoria Histórica y la Justicia de Andalucía, AMIJA. Hoy os saludamos en el control Samuel Luque y en el micrófono Rosa Vara. Hoy, tan próximo el 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a dedicar el programa a hablar de lo que supuso para la mujer española la llegada de la Segunda República y lo que supuso después la llegada de la dictadura franquista y su nacionalcatolicismo. La Segunda República, con su reconocimiento constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres, su ley del divorcio, su reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, y después la dictadura franquista, con la vuelta al confinamiento de la mujer en el hogar, al papel de apoyo al varón y de esposa y madre como único papel decente, y a la negación de su autonomía personal, de su independencia económica, de su yo social e incluso de su sexualidad. Hablaremos también de las características propias que tuvo la represión que ejercieron los militares golpistas sobre las mujeres, dentro de la represión general a toda la población vencida. Hoy vamos a contar para hablar de todo esto con dos estudiosas del tema, Pura Sánchez y Raquel Osborne. También queremos citar a Isabel Carmona, de la Asociación AMIJA, estudiosa del feminismo también, y que nos ha ayudado mucho en la elaboración de este programa. No sé si tenemos a Pura ya. ¿Pura? Sí, aquí estoy. Hola, Pura. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida a Recuperando la Memoria. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, Pura. Gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo tengo la idea de mostrar aquí en el programa, como hemos dicho, la mujer en la República, la represión y después en la dictadura. Bueno, creo que podríamos empezar hablando de la República y de la represión, pero yo creo que antes, Pura, debemos presentarte para que te conozcan los oyentes y tú misma en eso pues nos puedes ayudar. Tú eres profesora de literatura del Instituto Velázquez de Sevilla. Sí. Y sobre todo, y es el motivo por el que has venido al programa, una reconocida investigadora del papel de la mujer en la República y en el franquismo y del tipo de represión que, como ya hemos comentado al principio, fue diferente para las mujeres, tuvo unas características específicas. Eres autora, precisamente, entre otros trabajos, de la represión de las mujeres en Andalucía durante la Guerra Civil y la posguerra, 1936-1950. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, ese trabajo, de hecho, unos meses más tarde lo pude completar y el periodo de investigación se extendió hasta 1958, de manera que prácticamente lo que me permitía, el acceso que se me permitía en el actual Tribunal Militar Territorial II, pues fue más completo, claro, y ese es el que apareció de segunda, editado por Crítica con el nombre de Individuos de dudosa moral. Así que en eso ha consistido en gran parte mi trabajo de investigación hasta ahora. Y ahí podemos conocer la represión de la que tú nos vas a dar hoy unas puntadas. Sí. Mira, podemos empezar, yo creo, por la República y a lo mejor una visión de conjunto con las leyes y con que aprobó la República. ¿Cuál sería el modelo de mujer que la República podía impulsar en la sociedad española? Sí. Bueno, yo cuando hablo de modelos de mujer, yo creo que en principio las mujeres no tenemos por qué sujetarnos a modelos. Yo creo que sería más interesante decir y en cualquier caso, hablar de el modelo de mujer siempre para las mujeres ha sido tremendo. Entonces yo preferiría hablar de modelos y además creo que hay que hacer una reflexión sobre lo que es el modelo de mujer, tanto históricamente hablando, lo que ha sido y lo que ha supuesto, como lo que podría ser y suponer hoy. Lo mejor, insisto, sería que no hubiera modelos, y si hay, que sea modelos, en plural. En cualquier caso, en la República lo interesante
es que frente a un modelo de mujer en singular que se proponía desde la visión más conservadora y más patriarcal del mundo, que era la mujer semejante a la mujer del Evangelio, la mujer esposa y madre sometida al varón, controlada socialmente y en estado de continua subalternidad, podríamos decir, respecto al poder, pues frente a ese modelo tradicional que se defendía por los poderes, también por los poderes fácticos y desde los poderes fácticos, en la República, sobre todo en el segundo periodo republicano, es decir, en la Segunda República, lo que se hace es intentar desde las leyes, en primer lugar, que la mujer tenga el mismo protagonismo social que el hombre y político, y por tanto para ello tiene que estar en pie de igualdad con el hombre. Entonces simplemente esta idea se refleja en la Constitución de 1931 en artículos que son muy simbólicos, como el artículo que reconoce el derecho al voto de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, y en otros artículos que no son menos, quizás sean menos simbólicos, pero muy importantes también, que tienen que ver con la igualdad del hombre y las mujeres ante el trabajo, tienen que ver con los derechos civiles dentro de hombres y mujeres dentro del matrimonio, con la desaparición de la infamante marca de los hijos ilegítimos. Por tanto, las madres solteras también, en ese sentido, haría que desapareciera la marca infamante, insisto. Es decir, en definitiva, un proceso que lleva implícita la igualdad jurídica, pero que significa también que en última instancia hay que seguir trabajando en propiciar los cambios de mentalidad, porque aunque lo jurídico es muy importante, no es lo exclusivo lo que hace que la mentalidad respecto al valor fundamental de la igualdad cambie, ¿no? Y eso lo vemos actualmente también. Si nuestra Constitución prevé esa igualdad entre hombres y mujeres, pero después la realidad distinta, más que evidente, es decir, distinta y peor, quiero decir, para las mujeres, sí, en cuanto a la cuestión laboral, en cuanto a la cuestión de las desigualdades ocultas y otras evidentes que atraviesan nuestra sociedad, ¿no? Mucho. Bien, yo quería comentar también que al hilo de lo que la Constitución de 1932 recoge en ese sentido, del 31, perdón, recoge en ese sentido, se producen una serie de cambios de carácter jurídico también, que tienen que ver con las modificaciones del Código Civil y del Código Penal. Por ejemplo, desaparece el amancebamiento y desaparece el adulterio como delitos para las mujeres, tal como se recogía de alguna manera en el Código Napoleónico de 1804, y que luego después la dictadura franquista vuelve a recoger casi en los mismos términos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Segunda República constituyó una especie de paréntesis de igualdad, un oasis de igualdad para las mujeres, insisto, de igualdad jurídica, que luego también determinadas élites intelectuales, mujeres pertenecientes a la burguesía y a la pequeña burguesía, conectadas por familia a su vez por una élite intelectual, con una élite intelectual en unos casos y en otros casos porque sencillamente sus familias propiciaron que pudieran estudiar. Prefiero a las mujeres que se organizaban en torno a la residencia de señoritas. Pues estas mujeres propician también una forma una manera, digamos, de entender la igualdad en términos de extensión y de entender al resto de las mujeres, y de entender el feminismo como una ideología emancipadora para las mujeres. Y en ese sentido surge incluso un movimiento muy muy curioso, que tiene a su vez su referencia en el resto de Europa, en otros países de Europa, en Francia, en Inglaterra, en Italia, que es el movimiento de lo que se llamó en España el sinsombrarismo, ¿no? Mujeres que se sentían y querían sentirse liberadas y emancipadas, y que incluso pues físicamente pretendían diferenciarse cortándose el pelo y quitándose el sombrero, ¿no? Maruja Mayo o Concha Méndez, la que luego sería la mujer de Manuel Alto Laguirre, son dos mujeres que en este sentido practican ese sinsombrarismo y representan también un poco esa figura de las mujeres nuevas de la República, que tenían en su horizonte, insisto, la emancipación como un objetivo para todas las mujeres, y que creían que la emancipación de la mujer tenía que llegar a través de la cultura. Por eso el acceso a la educación, el acceso a la cultura lo consideraban fundamental. Porque efectivamente, ya has comentado tú algo, pero claro, cuando llega la República con todas estas leyes y digamos, cambio de visión de las cosas, ¿de dónde veníamos? Porque yo tengo una idea muy somera, no como la que puedes tener tú, mucha miseria, y en las mujeres mucha incultura, mucho analfabetismo, o sea, está, ¿no?
Bueno, veníamos de otra dictadura. Cuando se vota y la instauración de la Segunda República, veníamos de otra dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, donde curiosamente las mujeres sí tuvieron derecho al voto, pero las mujeres que eran cabezas de familia o que eran viudas, es decir, aquellas mujeres que llevaban su familia, esas mujeres sí tuvieron derecho al voto en la dictadura. Y veníamos también en dos generaciones anteriores o en una generación anterior, veníamos de una instauración borbónica de nuevo, de la restauración, de la época de la restauración, con Alfonso XII y Alfonso XIII, y más anteriormente de otro periodo, de otro paréntesis fugaz republicano también. Y hay que decir también que en relación a esta primera república, la segunda república es un gran avance, a pesar que también fue una época fugaz comparada con los periodos que le anteceden y le preceden y le siguen, pero en cualquier caso lo cierto es que en la Primera República no llegó a haber una constitución, pero sí hubo un proyecto constitucional, y en esa Primera República no se contemplaba, y en esa proyecto constitucional no se contempló la igualdad jurídica de las mujeres. Por tanto, la Segunda República fue incluso un avance, no ya en relación a la dictadura precedente, que obviamente lo fue, sino sobre todo en relación a lo que significa el articular de una manera real el concepto y el criterio, el principio de igualdad, y de consagrarlo a través de una Constitución. Eso fue un avance fundamental, insisto, de la Segunda República, no en relación ya solo a la dictadura precedente, sino en relación también a otros periodos republicanos, en concreto el de la Primera República. Sí, yo quiero desde luego que tengamos tiempo para hablar de la represión, porque además sé que has estudiado muy a fondo esto, pero se me ocurría a mí un poco como muestra de lo que supone la Segunda República para las mujeres, fijarme, por ejemplo, en dos leyes que yo me he fijado, en la del derecho al sufragio femenino, que bueno, es muy conocida, y la ley del divorcio. No sé si tú a lo mejor piensas que hay otros datos que sean más significativos que esto, o hablamos de estas dos leyes. Bueno, la ley yo ya he dicho antes que hay artículos de la Constitución de 1931 que son especialmente simbólicos, tienen una importancia simbólica muy muy interesante, y precisamente me refería al derecho al sufragio, no al derecho al sufragio femenino, sino al derecho al sufragio, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres. Esta ley era tan importante desde el punto de vista real y también desde el simbólico, precisamente porque lo que hacía era evidenciar, manifestar a nivel público y a nivel político que el hombre y las mujeres éramos iguales, es decir, que el voto de una mujer valía igual que el voto de un hombre. Y esto, en ese sentido, llevó aparejado y llegó precedido de un larguísimo e intensísimo debate en las Cortes republicanas, donde estaban representadas fuerzas de carácter progresista, partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro, etcétera, y todo el mundo no lo tenía claro, es decir, más bien tenían claro que las mujeres no tenían que tener derecho al voto, como mínimo en las mismas condiciones que el hombre, es decir, se hubiera aceptado el derecho al voto en las mismas condiciones que el hombre por parte de algunos partidos políticos, incluso de izquierda, con tal de que el derecho al voto las mujeres lo hubieran podido ejercitar con mayor edad, porque se hablaba siempre de la inconsciencia, de la falta de madurez de las mujeres, etcétera, etcétera. Toda esta batalla la protagonizó Clara Campoamor en relación a un montón de personalidades políticas, incluso que cuando en un momento determinado ella cuenta en un libro que considero que es muy muy interesante leer, que se llama Mi pecado mortal, el voto femenino y yo, lo escribió Clara Campoamor, contando por una parte todos estos enfrentamientos, por otra parte como personas tan inteligentes y tan significativas como el propio Manuel Azaña, cuando le decía a ella, don Manuel, la República no puede nacer dejando a la mitad de la población fuera, no puede hacerse esta injusticia con las mujeres. Esto nos lo tenemos que plantear y tenemos que hablarlo. Le decía el propio Azaña, decía, bueno, vamos ahora a lo importante y ya hablaremos de esto, ¿no? Es decir, que esto era y el propio Besteiro se salió de las Cortes diciendo, cuando se aprobó el voto, que prácticamente que se había herido de muerte a la República. Se temía... Y esta cuestión tuvo luego cola, tanto para la propia Clara Campoamor, a la que se le tachó de apestada realmente, y esto acabó con sus posibilidades
políticas, como para después, cuando se hacen las primeras elecciones después de la aprobación del voto, que son las del año 33, y las pierden los partidos de izquierda, la izquierda se apresura a echarle la culpa a las mujeres, diciendo que han perdido las elecciones porque las mujeres han votado aconsejadas por sus maridos, que al parecer todos eran de derecha, aconsejadas por su marido y aconsejadas por los confesores. Cuando lo cierto es que si la izquierda hubieran ido unidas a esa votación, a esas elecciones, hubieran ganado, pero fueron separadas. Pasó después, ¿no? Con Entonces, el Frente pues, Popular. esa es la cuestión. Pero claro, se consideró que las mujeres eran las culpables de que la izquierda hubiera perdido la votación en el año 33. Y eso fue tan así que incluso los propios partidos de derecha llegaron a creerse que si las mujeres tenían voto ellos iban a ganar, y por eso hubo partidos de derecha que defendieron el voto femenino. Sí. O sea que quiero decir que he leído que en el fondo claro, porque es que en el fondo lo que menos importaba era que las mujeres fueran sujetos históricos y ciudadanas de primera. Era una cuestión coyuntural que se usó en la batalla política, la batalla por el control y por la ocupación de determinados espacios políticos. Esa es la cuestión, ¿no? Y luego la ley del adulterio, la ley del divorcio, perdón, por lo que venía era establecer sencillamente que si dos personas habían llegado por común y libre acuerdo a convivir, podían llegar también al acuerdo de disolver esa convivencia, ¿no? Revolucionario y sobre totalmente, todo, ¿no? Claro, y sobre todo Clara Campoamor, que era una abogada que se especializó en cuestiones matrimonialistas, que diríamos hoy, llevó a cabo también su especial batalla para acabar, como he dicho antes, con la infamante señal que distinguía a la hora de inscribirlo en el código, en el registro civil, a los hijos legítimos de los hijos ilegítimos, que era una ignominia que al fin de cuentas acababa cayendo sobre las cabezas de las madres solteras, ¿no? Pura, mira. Entonces, pues son quería yo que no, muy importante, ¿no? Claro, pero quería yo, como te decía, que no se nos fuera el tiempo sin hablar un poco de la represión que se ejerce, porque a mí me ha resultado muy llamativo cuando me he documentado un poco sobre esto, la idea de que la represión es específica, o sea, son acciones específicas contra las mujeres. Háblanos un poco de esto. Sí, verdaderamente como hemos estado explicando la situación de las mujeres en la República y tal, esto es interesante también entenderlo y saberlo y conocerlo para entender la especificidad de la represión femenina. Es decir, a mí me gusta resumir con una metáfora la situación de las mujeres en la República, que además es una metáfora que está escogida del dicho popular y que luego después la propia Lucía Sánchez Saorní, la poeta anarquista, lo recoge en uno de sus versos. Es decir, cuando la República a las mujeres les dio alas. Decimos con una expresión popular, cuando a alguien se le anima a que sea ella misma o él mismo y a que se exprese, se le dan alas. Y la represión franquista posterior lo que trató fue de cortar esas alas. Y hay un verso de Lucía Sánchez Saorní que dice: como a la victoria de esa demostración me podréis cortar la cabeza, pero no las alas, ¿no? Entonces, ese afán de las mujeres de afirmarse, porque es verdad que hubo un proceso de represión muy continuado y con características específicas, pero también hubo, frente a esa represión, una voluntad de muchas mujeres, individualmente y como colectivo y como grupos sociales, de resistir a esa represión y de resistirse como mujeres a ser sometidas y dominadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de características específicas de la represión femenina, hablamos de rasgos que son de carácter cualitativo. Hablamos de que, en general, se podría decir que a las mujeres se les trató de cortar esa ala, de represaliarlas, porque se les consideraba que habían sido unas transgresoras. ¿Transgresoras de qué? Pues de su papel tradicional y patriarcal y considerado también por la Iglesia Católica, obviamente, que era el de ser esposas y madres, y el de ocupar un espacio que les era propio en tanto que mujeres, que era el espacio de lo doméstico y de lo privado. Cuando las mujeres tienen igualdad de derechos, las mujeres republicanas en la época de la República salen a la calle, participan en manifestaciones, dicen en público lo que piensan, se atreven incluso a no ser católicas practicantes si no quieren, critican, bordan banderas, ayudan en el Socorro Rojo, van a trabajar los campos y llevan a otras a trabajar. Es decir, todo eso son acciones que en un momento determinado se incluyen dentro de un delito, que es el delito de apoyo, o en sus distintas, el delito de rebelión militar en sus distintas facetas, apoyo, incitación, excitación, etcétera, a la rebelión,
pero los hechos constitutivos de delito en verdad son estos, y eran hechos constitutivos de delito de mucha menor trascendencia social y política que los que hicieron los hombres, de forma real o no real, porque hay hechos que se les imputan que luego no eran ciertos, ¿no? Pero en cierto modo, digamos, ciñéndonos a lo que dicen los tribunales militares, en este caso la Auditoría de Guerra. En cualquier caso, la cuestión estaba en que estas mujeres se habían hecho visibles, habían salido a la calle y habían protagonizado en pie de igualdad con los hombres el apoyo a la República. Y esa transgresión social es la que los jueces intentan castigar, tipificar primero y luego castigarla con el Código Militar en la mano, y una transgresión que efectivamente es sobre todo que tenía el objetivo de servir también de ejemplificación, de ejemplaridad al resto de las mujeres, es decir, a las que hagan esto que han hecho ellas les pasará como a ellas, ¿no? Y en ese mismo sentido se utilizan los rapados, la exposición a la vergüenza pública, las violaciones, es decir, eso se utiliza como un arma de guerra, y luego después también se trata de que esta represión ejecutada y ejercida sobre estas mujeres, cuando ellas eran ya, muchas de ellas viudas, cuando eran madres solas que tenían que hacer frente al cuidado de sus hijos porque sus maridos estaban huidos o estaban desaparecidos o estaban en el frente, era una manera de seguir manteniendo, digamos, la guerra por otros caminos y de amplificar el efecto de la represión sobre las familias de los vencidos. De esta manera, cada vez que una mujer entraba en una cárcel, aunque fuera para luego a los 4 meses salir sin cargos, o aunque fuera para después enfrentarse a un juicio en el que se le echaba mes y medio de cárcel y luego resulta que llevaba 4 o 6 meses en la cárcel ya el daño estaba hecho, porque ya la familia estaba destruida, estaba dispersa, ya los hijos habían quedado desamparados, etcétera. Entonces, en este sentido es cuando aparecen las supuestamente protectoras fundaciones franquistas de la dictadura que también intentan hacerse con esos hijos para darlos a otra familia, para reeducarlos bajo el manto protector de la Iglesia o para sencillamente, en fin, mantenerlos al margen en la marginalidad social a base de hambre y miseria. De todo hubo. Pura, pues ya hemos comentado que queríamos después tocar el tema de la mujer en el franquismo y también hemos comentado que va a intervenir también en este programa Raquel Osborne, que yo creo que es amiga tuya además, que está ahí un poco en la misma batalla. Y colega de trabajo, sí. Exacto. Bueno, pues te invitamos a seguir escuchándonos y escuchas a Raquel. Te damos las gracias por la colaboración que nos has prestado y esperamos contar contigo muchas veces más, ¿vale? Siempre que queráis. Las gracias a vosotros por tenerme en cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pura. Bueno, pues sí, efectivamente, enseguida vamos a hablar ahora de la mujer en la dictadura, pero antes yo querría hacer un pequeño homenaje a la mujer republicana con una canción que se llama así, Republicana, y que canta su propia autora, Lucía Socán, que es también miembro del movimiento memorialista, en concreto de una asociación que se llama Las 17 Rosas de Guillena. Bueno, pues la canción. Con el brillo en los ojos que me calan los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su
casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente. Luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana en la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed. El día 8 nos vamos al 88. A partir del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Radiopolis sonará en el 88.0 del dial de tu FM. Escúchanos. Bueno, pues después de esta cuña que nos avisa de que el próximo sábado Radiopolis se escucha en el 88.0 del dial, saludamos ya a Raquel Osborne, que la tenemos por ahí en el teléfono. Hola, Raquel. Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola. Estoy aquí en el teléfono, como dices. Pues muchísimas gracias, Raquel, por estar con nosotros. Mira, ya hemos comentado que ahora querríamos hablar un poquito de la mujer durante la dictadura, de sus circunstancias, la legislación que la afecta y todas estas cosas. Pero antes, como decíamos con Pura, te presentamos y tú nos dices si es correcto o hay que poner o quitar alguna cosa. Tú eres profesora de Sociología de la UNED, entre otras actividades docentes impartes la asignatura Sociología de Género, y eres autora de diversas publicaciones, entre otras Apuntes sobre la violencia de género y otra La construcción sexual de la realidad. Además, eres comisaria de una exposición junto con María Rosón, la otra comisaria, de la exposición Mujeres bajo sospecha, Memoria y sexualidad de las mujeres españolas entre 1930 y 1980, que precisamente en este momento podemos ver en Sevilla, lo vamos a decir concretamente en el convento de Santa Inés, en la calle María Coronel. Bueno, pues, ¿quieres añadir algo, Raquel? Pues sí. ¿Sí? No, no, que justamente, como has mencionado algunos libros, que justamente antes de la exposición apareció un libro que se llama igual que la exposición, Mujeres bajo sospecha, Memoria y sexualidad 1930-1980, y digamos que recoge los principales resultados del proyecto de investigación, que a su vez ya ha dado lugar a la exposición que acabas de mencionar y que está ahora mismo en Sevilla. Muy bien. Después nos fijaremos un poco en la exposición y en lo que cuenta, pero antes quizás una visión un poquito más general, de conjunto. ¿Cómo definiríamos a grandes rasgos el papel? Ya Pura me ha dicho que modelo, que es un término un poco complicado de usar, es decir, que no es muy apropiado. ¿Cómo definiríamos en la situación en que se encuentran las mujeres españolas cuando llega la dictadura? Yo me he quedado con una frase que creo que se la he leído a Pura en los documentos. Hay alguien que dice, con la dictadura todas las mujeres pierden. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo diría sí, pero bueno, casi todas, ¿no? En la medida que algunas
pero muy pocas se ven realmente privilegiadas, ¿no? Si nos fijamos en lo que a lo mejor sí podía ser un modelo o una aspiración, como podía representar, pues mira, la misma Carmen Polo de Franco, ¿no? Yo qué sé. Y algún tipo de mujer así, pues bueno, esas fueron realmente privilegiadas, ¿no? Como habrá dicho Pura, realmente lo que podríamos llamar las señoras, ¿no? Las señoras y señoritas, frente a las individuas e impresentables, ¿no? Que trataba el franquismo, como trataba el franquismo a la mayoría de las mujeres, eso sí, pero frente a las que salieron ganando porque, entre otras cosas, se puso al resto de las mujeres a su servicio, ¿no? Pero realmente yo creo que sí que podríamos hablar de mujeres en el franquismo como mujeres derrotadas, como mujeres, muchas de ellas, muchas pobres, muy empobrecidas, que también creo que vale muy bien el término, mujeres solas que tenían que sacar adelante a ellas mismas, por supuesto, y a su familia con frecuencia, ¿no? Entonces, que ese conjunto de personas, ¿no? Que además sin libertad, con hambre, con muchas dificultades, sin poder trabajar en condiciones, porque no había trabajo o porque no había trabajo para ellas, muchas de ellas prostitutas, en fin, creo que es un panorama que no es precisamente el más agradable, digamos, el más propicio a las mujeres, ¿no? A la mayoría de las mujeres, por lo menos, ¿no? El ideal de mujer que digamos, promueve o defiende la dictadura franquista, ¿cuál es? Porque antes hemos dicho, hablando con Pura, con la República la mujer sale a la calle. Yo, en mi corto entender, con la dictadura la mujer tiene que volver a la casa, y porque ese es su papel, es el papel ideal, y las leyes incluso, bueno, potencian esto, ¿no? ¿Es así? Sí, naturalmente, claro, eso lo has dicho muy bien, porque realmente lo que sabemos y lo que habrán hablado es como el franquismo es el anverso de la Segunda República, de la República, y en realidad no solo de la República, sino de la mujer moderna, ¿no? Que surge con, al fin y al cabo, con el fin del siglo XIX, la derrota de Cuba, la pérdida de Cuba y Filipinas y demás, ¿no? Como acaba el siglo, cambia ya la mentalidad de España, ¿no? Y empieza además la industrialización con el siglo XX. Junto a eso y la ampliación poco a poco de la educación para las mujeres y demás, pues, y los aires que vienen de Europa tras la relación también con la con la Primera Guerra Mundial y demás, pues surge una mujer nueva, ¿no? Una mujer que aspira a lo que la República consagró, ¿no? Y ya habrán hablado ustedes, ¿no? Entonces el franquismo culpa en buena parte a esas mujeres que se han modernizado, que se han creído que podían tener libertad, que podían disfrutar simplemente de las mismas cosas que los hombres, por llamarlo así, sin matizar ahora mismo, ¿no? Que puede significar eso, que también se puede discutir, ¿no? Pues el franquismo piensa que esa mujer que ha sacado los pies del plato, que se ha salido de su papel como esposa, ama de casa y demás, es la mujer que hay que denostar, y a ese modelo, pretendido modelo, es al que se quiere volver a las mujeres, ¿no? La vuelta al redil, ¿no? Como tú misma has dicho, ¿no? En algún momento, y a través, eso sí, de ciertos instrumentos, ¿no? Como el nacionalcatolicismo, como una educación muy muy controlada y además muy sesgada, muy segregada por sexo, y además lo que también en el panorama laboral, ¿no? O sea, negándole todo tipo de derechos, tanto por la legislación en general como la específica de que las mujeres para trabajar necesitaban tener el permiso de sus maridos, para abrir cuentas, para tener pasaporte, para tomar infinidad de decisiones, por supuesto, por ejemplo, incluso concernidas a su prole, ¿no? O sea, que fue una disminución de derechos tan drástica que por lo menos el franquismo lo intentó y en parte lo consiguió, ¿no? Esta vuelta al sometimiento, si no se lo querían las mujeres, por lo menos en buena parte lo tenían que practicar, y algunas también se lo debieron creer, ¿no?
Lo que a mí me parece también bastante sobrecogedor de estas leyes que a lo mejor no te permitían vender una propiedad tuya. Yo he oído eso, casos concretos. Tú heredas algo de tu padre, pero como estás casada sin la autorización de tu marido, tú no puedes vender una cosa que es de tu familia. A mí incluso lo que me parece sobrecogedor es que muchas de estas normas han durado prácticamente hasta el final de la dictadura, ¿no? Cuando hoy nos sorprendemos de la situación de mujeres árabes y no sé qué, y decimos, ¿cómo hemos estado aquí? Y bueno, yo quisiera hablar también un poquito, aunque un poquito más adelante, de la huella que eso ha dejado, ¿no? Que nuestra sociedad es consecuencia de todo eso. Mira, yo leyendo un poco, bueno, algunas cosas vuestras, tanto de Pura como tuya, entiendo que la mujer tiene un papel, el de esposa y madre, pero que después, y además un papel, ya lo veremos después hablando de la exposición, muy asexuado. Hay cosas que incluso hacen reír, ya las comentaremos después, de los consejos de los curas sobre el tema de la sexualidad. Pero dice, yo he entendido, mujer como esposa y madre, y solo hay otro tipo de mujer que se asume en la sociedad, que es la mujer prostituta. Yo he entendido porque hay mucha y porque se sabe que la sexualidad está ahí y es digamos, es un beneficio para el varón. No sé, ¿tú cómo ves esto que estoy yo diciendo? Sí, claro, absolutamente, ¿no? Así la doble moral funcionó perfectamente, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Porque aparte de todo, claro, es una dictadura patriarcal, claro, atravesada por el patriarcado. Entonces una exaltación de la masculinidad entendida de diversas maneras, ¿no? Empezando porque es un régimen de corte militar y ese es su origen, un golpe de Estado. Y entonces, desde luego, por muy sometidos que fueran, digamos, todos los varones, porque hay una cuestión de clase, claro, y hay quien ha ganado una guerra para someter a otras personas y ponerlas a su servicio, hombres y mujeres, pero dentro de eso también las mujeres al servicio de los hombres, eso sí, como principio. Entonces, y una de las formas es a través de la sexualidad, que también la esposa tenía que ser complaciente con el marido, pero el marido podía utilizarla o disfrutarla, o como se quiera llamar, pero por supuesto que tenía otras vías, a las que conducían la doble moral de expansión, y eso era en buena parte la prostitución y también el concubinato, ¿no? Que esa era otra forma que se daba muy ampliamente, ¿no? Porque, bueno, pues eso, para tener a su servicio una gama diversa de servicios sexuales, en definitiva, ¿no? Y claro, el mercado de la prostitución y de la necesidad, en definitiva, para mujeres que no estaban en los burdeles ni en las calles, pero sí se convertían en mantenidas, en amantes de ciertos varones, hombres del régimen, pues eso fue muy aprovechado por el franquismo, aprovechando la necesidad de las mujeres, ¿no? Totalmente. Pero luego además, como sabemos también que como mencionabas la legislación, una legislación sobre prostitución muy difícil, ¿no? Porque una parte era controlada y con controles sanitarios y policiales y demás, pero en burdeles, ¿no? Y quien no se atenía a ese sistema y así ejercía una prostitución clandestina, la ley, y sobre todo la callejera, claro, la ley iba hacia ella muy duramente, y las prisiones de hecho estuvieron durante mucho tiempo llenas de prostitutas, ¿no? En este tipo de sociedad que yo desde luego conocí, una mujer sola, una mujer que no se casaba, ¿qué consideración social tenía? A mí me parece terrorífico cuando dices, bueno, es que para el papel que te han preparado no lo desempeñas yo pienso el término solterona tan cruel que era, no tenías independencia económica y entonces tenías que buscar a alguien, un hermano o alguien que te mantuviera, porque en fin, es una buena muestra del destino de la mujer en ese tipo de sociedad, ¿no? Claro, es que, y además una mujer obligadamente asexuada, ¿no? Claro, en ese sentido hemos visto que mujeres asexuadas se supone que en un sistema de este tipo tan androcéntrico eran o las monjas, pero bueno, vivían en comunidad y tenían un régimen especial, y bueno, aunque fue tratada muy paternalísticamente, pero bueno, eran las monjitas, y todavía se sigue diciendo, pero bueno, tenían un estatus razonable, o si no, lo que tú dices, las mujeres solas, eso, asexuadas, o si no, pues las tías
Por ejemplo, la figura de la tía era fundamental, ¿no? Aparte que incluso muchas veces de alguna manera se destinaba a una hija de familia o a alguna de las hijas para que quedaran solteras y para cuidar a los padres, ¿no? En la vejez y al resto de la familia, siempre que hiciera falta, vamos. O sea que realmente, y por ejemplo en eso, también en el franquismo o dentro del franquismo se pudieron hacer cosas interesantes, que es algo de lo que nosotros sostenemos en nuestras investigaciones y se refleja en la exposición que hemos comentado antes, pero que por ejemplo hubo una película, por ejemplo Calle Mayor, ¿no? Que fue fantástica. No sé si es de los años 50, creo recordar que sí, tengo en mi cabeza la cifra de 1956, pero me puedo equivocar, ¿no? A lo mejor es de los 60. Y es una película magnífica que refleja críticamente cómo la consideración de la mujer solterona, como era al fin y al cabo el hazmerreír el hazmerreír público de alguna manera, o fuente de conmiseración, ¿no? O sea, no tenía un estatus normal, ¿no? Era un estatus muy desgraciado, ¿no? La verdad. Y la exposición de la que eres comisaria me parece que María Rosón, ¿no? Con María Rosón, precisamente se centra bastante en el tema de la sexualidad. En esa época, que una mujer sintiera deseo sexual, poco menos que era un pecado tremendo, ¿no? Porque voy a comentar esta anécdota que no sé si es cierta, pero yo he leído que los curas le decían a las mujeres casadas que cuando estuvieran relacionándose con sus maridos, que rezaran y se dejaran hacer. O sea, es el colmo de la negación de todo, ¿no? Aparte que, así me explico yo también que se fueran a prostíbulos, porque se vivía la sexualidad de otra manera, ¿no? Sí, entendido, eso lo has dicho muy correctamente, ¿no? Y tal, y yo estuve educada en colegio de monjas y a finales de los 60, que es cuando me pudo tocar que se pudieran hablar de alguna manera de esos temas en mi adolescencia, pues yo recuerdo el discurso de la que era además no una persona iletrada, la maestra general, o sea, la segunda orden de mi colegio de monjas, que decía, los hombres tienen algo así como una cosa dura y dolorosa que hay que aceptar porque no hay más remedio para tener hijos, ¿no? Eso era como describía la posibilidad de relación sexual con un hombre, con los hombres, ¿no? Con lo cual, imagínate qué panorama nos estaba inculcando, que podíamos esperar de la sexualidad, ¿no? O sea, como algo que había que aguantar porque no había más remedio. Y, por supuesto, en la sexualidad heterosexual, cuando realmente incluso, también es otra parte del recuerdo, en aquel momento, pues había claramente, por ejemplo, niñas absolutamente prendadas de monjas, ¿no? Y tal, y eso era parte un poco en realidad, de la relación que se puede dar muy fácilmente entre adolescentes y adultos que tienen ascendencia sobre ellas, como se da también en la escuela normal, a día de hoy siempre se ha dado, en fin, pero ese tipo de cosas también fluían por ahí, pero la regla del colegio decía que no podíamos ir en el recreo, o sea, en nuestro tiempo de expansión, dos niñas solas, charlando simplemente. Eso se perseguía, que se perseguía realmente, porque realmente no solo porque eso pudiera dar a malas conversaciones, pero de crítica y demás que se querían evitar, pero además para que no hubiera lugar a pensamientos o posibilidades de sexualidad no presentable. Y eso claramente le decía, por ejemplo, la regla de mi colegio, o sea, que la sexualidad de alguna manera estaba presente, pero tratando de reprimirla o malformarla, vaya, básicamente, ¿no? Mira, Raquel, me gustaría tocar un tema sobre el tema de sexualidad, ya para terminar la entrevista. En algún momento leo, y yo estoy de acuerdo, en que el tema de la sexualidad es bastante más difícil de asumir por los movimientos más progresistas en esa época, a lo mejor de la dictadura, los partidos de izquierda. Eso se ha dicho muchas veces, el feminismo tiene que tener, o así lo diría yo, el feminismo tiene que tener un camino propio, porque muchas veces en las organizaciones de izquierda y eso, el tema de la mujer, de la libertad de la mujer, de la libertad sexual de la mujer, no se asume, se sigue con patrones muy tradicionales. Y yo te diría cómo es esto, o sea, cómo lo ves tú, y también ¿qué herencia tenemos de todo aquello? ¿Hemos progresado en esto? ¿Seguimos con una enorme rémora? ¿Se está trabajando este tema? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mira, justamente Santiago Carrillo,
en un libro que salió, me parece que en 2009, de un periodista, David Barba, que era sobre entrevistas a personajes conocidos del pasado, llamémosle así. Entonces se le hacía una entrevista a Santiago Carrillo y precisamente comentando sobre el puritanismo de la izquierda, ¿no? Esto bajo el franquismo, él decía, es que eso se daba, por supuesto, entre nosotros en la izquierda, porque por una parte, sobre todo por la gente más politizada y demás, ¿no? Por ejemplo, en momentos de clandestinidad, se pretendía, nosotros, que si él decía, nosotros teníamos que ser modélicos delante ante la sociedad y ante nosotros mismos, como quien dice. Y entonces, pues sí que dice, pero es que participamos de la mentalidad puritana y de doble moral de la época, con lo cual me pareció muy loable que él fuera capaz de hacer una retrospectiva para decir que la izquierda ha sido muy conservadora en estos terrenos, que no se despegó de buena parte del ramplón moralismo, pues incluso en la Segunda República y desde luego en el franquismo, ¿no? Y bueno, que sí hemos progresado, confiemos en que sí, ¿no? Nosotros en la exposición acabamos con el periodo de la transición política como con un canto de esperanza, porque era el camino hacia la libertad y entre otras cosas la búsqueda de la libertad sexual, y más allá de eso para la libertad sexual de las mujeres y controlada por las mujeres, que nosotros podamos ser sujetos de discurso y de vivencias de sexualidad, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que y ahí se puede hacer una buena comparación, porque previo a eso hubo el destape, si lo recordamos, ¿no? Sí. Que fue como al final del franquismo, en el tardofranquismo, como hubo una explosión de libertad, ¿no? En el principio de la transición, también cuando las leyes permitieron que hubieran desnudos, por ejemplo, en las representaciones visuales, entonces hubo una explosión muy fuerte de imágenes, por ejemplo, representaciones de sexualidad, pero que realmente muy soeces, muy procaces, claro, nosotros diríamos muy machistas, que es lo que la época daba de sí, porque las mujeres no estaban en control de nada, pero realmente también era una aspiración de libertad que el feminismo al mismo tiempo empezó a criticar, porque decía, vale, queremos libertad, pero una libertad igualitaria también, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí yo diría que bueno, tenemos siempre un doble discurso, pero que yo creo que el feminismo en buena parte nace para representar eso, ¿no? Ese deseo de libertad, y por supuesto en el terreno de la sexualidad, que es esencial para las mujeres, ¿no? Para su libertad. Bueno, recordemos que dais una panorámica de todo esto que estamos hablando de la sexualidad en la exposición, que ya la hemos citado, que está ahí, que está ahora mismo instalada en Sevilla, en la calle María Coronel, o Doña María Coronel, y que se llama Mujeres bajo sospecha. Ahora mismo, como no me acuerdo de la última parte, pero Mujeres bajo sospecha. Sí, memoria y sexualidad, y lo ponemos entre 1930 y 1980, y precisamente porque ese tema de sexualidad era el que consideramos que no se estaba tratando en las cuestiones de memoria, y quisimos aportar nuestro granito de arena. Y es verdad que, yo creo que es un terreno que se ha trabajado muy poco, que hace falta. Bueno, Raquel, pues te doy las gracias por tu colaboración al programa. Y bueno, esperamos poder contar contigo en otras ocasiones. Hombre, si usted lo considera posible o necesario, yo disponible absolutamente, por Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, Raquel. No, vale. Gracias a ustedes. Bueno, pues terminamos la entrevista con Raquel y esta visión general de la mujer en estos periodos históricos de España, la República, la dictadura, y pensamos que una buena manera, y también es un pequeño homenaje, de aproximarnos a lo que pudo ser la mujer, o sea, a lo que empezó a ser la mujer en la República, es precisamente acercarnos al documental Maestras de la República, que ha ganado el último Goya en su modalidad, en la modalidad de documental. Como no podemos mostrar el documental, obviamente, pues vamos a poner la música de fondo, que es obra de Carlos Salas. No queremos dejar de citar y de felicitar y de dar las gracias a la directora del documental, Pilar Pérez Serrano, y al equipo. Y con el fondo musical del tráiler, que es obra de Carlos Salas, vamos a leer las frases que se sobreponen, que están superpuestas en este documental. Las frases son:
La Segunda República defendió la igualdad y con ella las mujeres obtuvieron la ciudadanía civil y política. La educación fue uno de los pilares de la Segunda República. Maestros y maestras trabajaron por una enseñanza pública, mixta, laica y solidaria. Las maestras republicanas representaban el modelo de mujer moderna, autónoma, independiente y comprometida. Participaron activamente en los espacios políticos, asociaciones y sindicatos. Las maestras republicanas fueron terriblemente represaliadas porque representaban el modelo opuesto de mujer del nacionalcatolicismo. Y dice el tráiler del documental, por último, desde aquí queremos recuperar su memoria porque su legado educativo e ideológico dibujó el camino que hoy transitamos. Bueno, pues tras estas palabras en recuerdo de las maestras republicanas, no podemos dejar hoy de dedicar otro recuerdo, y ya saliéndonos del tema mujer, a una de las últimas víctimas de la dictadura franquista, a Salvador Puig Antich, un joven anarquista, en ese momento tenía unos 26 años, que fue ajusticiado por el franquismo a garrote vil el 2 de marzo de 1974. Salvador Puig Antich fue condenado a muerte en un juicio lleno de irregularidades, denunciado en instancias internacionales. Fue condenado por la muerte de un subinspector de la Brigada Político-Social de la Policía del régimen franquista. Precisamente ahora una hermana suya es querellante en la querella que se está llevando en Argentina por el caso de su hermano. Bueno, y ya entramos en agenda, que tenemos unas poquitas de cosas. Vamos a contar que mañana mismo hay dos actividades. Una a las 6:30 en la calle Almirante Apodaca 4. El historiador José María García Márquez, muy conocido en el ámbito memorialista, hablará sobre el fondo documental de la prisión provincial. También mañana a las 8:30 se presentará en la Casa de la Provincia, en la Plaza del Triunfo, el libro Crónica local de la infamia, la represión franquista de las mujeres republicanas de Cazalla de la Sierra, de José Antonio Jiménez Cubero. Y recordaros, aunque ya lo hemos citado varias veces, que es hasta el día 16 cuando estará expuesta la exposición que ya hemos citado, Mujeres bajo sospecha, Memoria y Sexualidad, 1930-1980. Hay también visitas guiadas. Hoy mismo a las 7:30 va a haber una que va a llevar Pura Sánchez, la primera interviniente en el programa. Os acercáis por allí y os enteráis de cuándo os lo pueden contar, que va a ser muy interesante. Lo es en sí misma y con explicaciones de las intervinientes de hoy, muchísimo más. Y otro tema que se está desarrollando ahora mismo en Sevilla de gran interés. Empezó ayer y va a durar hasta el día 22 de marzo y se está desarrollando en el Centro Cívico Ranilla, que es el centro que está situado en la antigua cárcel de Sevilla. Allí se están celebrando conferencias, mesas redondas y exposiciones en torno a un tema que es el que define la jornada: exhumando fosas, recuperando dignidades. Están organizadas en Sevilla por el Grupo de Trabajo de Memoria de la CGT, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Están participando arqueólogos, historiadores y familiares de víctimas que todavía siguen en las fosas comunes. La vieja reivindicación del movimiento memorialista: las fosas hay que abrirlas y devolverles los restos a los familiares y darles sepultura digna a todos.
Vamos a terminar ya, entonces solo deciros que hasta el 6 de abril va a estar en la Sala Cajasol de la calle La Araña una exposición sobre las misiones pedagógicas. Tratamos este tema en un programa anterior, es muy interesante, muy bonito, y en ella podéis ver en qué consistieron las misiones, fundamentalmente llevar actividades culturales a los sitios más recónditos de la España de la República, y es un pequeño homenaje también a las personas que la hicieron posible. Podéis tener más información de las actividades que se hacen en el movimiento memorialista en la página Facebook de nuestra asociación, en Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia. A nosotros solo nos queda despedirnos, nos vemos dentro de 2 semanas, es decir, el 18 de marzo, y ya entonces será en el nuevo dial, en el 88.0. Hasta entonces, salud y memoria.